Es una responsabilidad muy grande estar aquí al frente de los santos, porque tenemos que representar al Señor mismo hablando. Siempre me he hecho una pregunta yo, ¿qué sería del mundo si en realidad no existiera la palabra de Dios? ¿Qué sería de la humanidad sin las leyes, sin los mandamientos, sin los consejos que el Señor ha dejado escrito en este precioso libro que es la Biblia? No existiría, por ejemplo, la palabra paz, amor. No existiría la palabra perdón, misericordia. Esas el Señor las trajo. Yo creo que un mundo sin la palabra del Señor sería peor que una selva, donde el más fuerte destruiría al más débil. Y cada uno se tendría que salvar por sí solo, porque en estos momentos, el mundo como está, si es terrible lo que vemos, ¿cómo sería sin la palabra de Dios? Sería insoportable vivirla. Además, las leyes de este mundo, los reglamentos, las leyes que han hecho los pueblos y las naciones, muchos se han guiado por la palabra de Dios. No robarás, no matarás, ama a tu prójimo, no adulterarás, incluso están dentro de las leyes terrenales. En esta mañana, hermanos, quiero compartirles la importancia que tenemos nosotros de ser llamados hijos de Dios. Es una gran bendición, hermanos. A veces nosotros lo miramos así como algo muy simple y como que sí, que no. ¿Se han fijado, hermanos, que cuando a las personas uno les comparte y los bendice, lo primero que a ellos se les viene a la mente es ser bendecido con buena salud y mucho dinero? Esa es una gran bendición. Pero nosotros los cristianos, hermanos, la bendición más grande, la más preciosa, es estar inscrito en el libro de la vida. Es tener la vida eterna, es haber sido salvo de la ira de Dios. Hermano, esta preciosa bendición nos adquiere con millones y millones de pesos que podamos ganar, que podamos pagar por nuestra salvación. No hay ningún tesoro en este mundo que pueda servir para salvar nuestra alma. No hay ninguno. Ni las piedras preciosas más caras del mundo, ni los millones, ni el multimillonario más grande de este mundo se puede salvar pagando su salvación. Muchos de estos millonarios pagan para no ir a la cárcel, pero jamás van a pagar para poder salvarse. Porque la ira de Dios está sobre aquellos que hacen el mal. Entonces, la bendición más grande que nosotros como hijos de Dios tenemos es haber alcanzado esta salvación que no es con oro ni plata, ¿cierto? Porque es un don de Dios, es el regalo que Dios nos dio. Imagínense medio regalo que el Señor nos hizo. Si no se puede comprar ni con oro ni con plata, imagínense la tremenda bendición que el Señor nos ha dado de ser llamados hijos de Dios. Hermanos, abramos la escritura en 1 de Pedro 1:18. Vamos a leer hasta el versículo 21. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata. Mírese. Dice, no con cosas corruptibles como oro o plata. Nosotros sabemos que el oro y la plata, el oro por lo general no se oxida. Pero mire lo que dice, no con cosas corruptibles como oro o plata. O sea, es mucho más puro, mucho más santo, mucho más perfecto, sino con la preciosa sangre de Cristo. Entendemos de que la sangre de Cristo es más preciosa que el oro. Dice que hemos sido salvados, sino que con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo,
pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. No en un santito, ni en un personaje importante de esta tierra. Nuestra esperanza está en Dios. Qué preciosa, hermana, es la esperanza que tenemos. El apóstol Pablo aquí en esta epístola está hablando de la obra sacrificial de Cristo, de lo que Él tuvo que padecer, como decíamos delante aquí. Vino el Señor a padecer por ti y por mí. Vino a entregar su vida por ti y por mí, su preciosa vida. Vino a pagar un precio muy alto, hermano. Todos nosotros estábamos bajo el juicio de Dios y teníamos una condena. Toda la humanidad tiene una condena. El único que nos puede librar de esta condena es Cristo, por medio de su sacrificio y su obra perfecta. Como decía por ahí, la palabra dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Un muerto no puede hacer nada. ¿Se puede defender un muerto? Si va un asaltante a un cementerio a robarle las joyas que le pusieron en la tumba, no se puede defender. Estábamos muertos en delitos y pecados. Y Dios nunca ha revocado este decreto de sentencia, de que nosotros, para Dios, estábamos muertos eternamente y para siempre. Ahora, la característica de nuestro amado Señor es que su palabra es veraz, es santa y justa. O sea, no podemos reclamarle a Dios por esos juicios, porque todo lo que proviene de Dios es justo. Amén. Ahora oímos decir que estamos viviendo una nueva época, nuevos valores, nuevos pensamientos, que no podemos ser retrógrados o conservadores, como llaman algunos, porque ahora hay leyes que se contraponen a la voluntad de Dios. A veces vemos cosas terribles. Por ejemplo, una de las razones por la cual el Señor ha venido a esta tierra a librarnos a nosotros y a rescatarnos es porque Él sabía de que por nosotros mismos no había ni una posibilidad, como decía delante nuestro hermano. Y Él lo sabe todo, Él recorre los tiempos, Él sabe todo. A nosotros nos sorprenden estas noticias que muchas veces escuchamos y que son atrocidades. Hace poco escuché una persona que fue encontrada dentro de un maletín, de una bolsa o de una mochila. Hermano, ya la maldad no tiene límites. ¿Qué atrocidades más grandes, hermano? Miren, Daniel 12:4, para que entendamos de que el Señor conoce todos los tiempos, leamos en Daniel capítulo 12, versículo 4. Y esta palabra se ha cumplido, y se la voy a leer ahora. Dice en Daniel 12, versículo 4. Dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Mire lo que dice ahora. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. ¿Se ha cumplido esta palabra? Antiguamente, para ir de un continente a otro, se demoraban meses. El hombre irá de aquí para allá. Significa que será rápido el accionar. Antiguamente la vida era muy lenta. Un barco demoraba meses en llegar de un continente a otro. Ahora se demora 2 o 3 días, muchas veces en avión, haciendo escala. Por lo tanto, el hombre ya ha dominado las distancias. Pero dice que la ciencia aumentará. Y eso ya se cumplió. Mire, el celular que tiene en la mano, ¿cuántas funciones tiene? ¿Cuántas cosas tiene? ¿Cuánta información tiene? Ya no hay, yo creo que no sé qué otra cosa van a inventar. Hay inventaron un robot que pueden conversar con el robot y el robot se la sabe toda. Entonces, se ha superado toda la imaginación. Se han hecho cosas realmente extraordinarias.
Y como dijimos delante, de que aunque el hombre invente tantas cosas y quiera incluso investigar acerca de otros mundos, de otros planetas, hay una sentencia sobre el ser humano. Porque, mire, como dice en Ezequiel, no me acuerdo, el 18 parece, dice que el alma que pecare morirá. Ahí está, 20. El alma que pecare, esa morirá. Entonces, esa sentencia está repetida en muchas partes de la Escritura. O sea, no hay ninguna forma de escapar de esa sentencia. El Señor nos ha dejado sin efecto esta condena, esta decisión o esta ley de que todo aquel que peque morirá. Hermano, qué afortunados somos nosotros de tener a Cristo, de que por medio de su sangre preciosa somos lavados una y mil veces, porque somos tan imperfectos, hermano. Somos tan muchas veces necios que no podemos nosotros agradar a Dios en todo. El único que agradó al Señor, al Padre, fue el Hijo. Y no hemos sido redimidos con cosas corruptibles como el oro y la plata. Habla así, corruptible como el oro, y el oro no se corrompe con facilidad, pero no hemos sido salvados con cosas corruptibles. Hemos sido salvados con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. El hombre, hermano, no tiene nada, absolutamente nada que ofrecerle a Dios para su salvación. Ni aunque haga obras buenas, ni aunque se azote. En algunas partes he visto yo que hay personas que para el día de la Semana Santa se asemejan a estar crucificados y se azotan el cuerpo, pero todo eso no sirve, hermano. Bien merecido tenemos si somos azotados, ¿cierto? Bien merecido tenemos si somos castigados. Pero gracias a que el Señor recibió el castigo por nuestros pecados. Porque nada lo que proviene del hombre le sirve a Dios, porque todo lo que sale del hombre es corruptible, está contaminado. Hermano, qué precioso lo que hizo el Padre con el Hijo de habernos venido a rescatar. Estábamos totalmente perdidos y esto lo podríamos repetir una y mil veces. Y se lo declaramos a las potestades superiores que Jesucristo venció a la muerte y al pecado, que venció a Satanás y derrotó a la muerte y tuvo una gloriosa resurrección. Tenemos a un Señor y Cristo sentado a la diestra de Dios Padre, coronado de honra, de gloria y de alabanza, hermano. Qué precioso es la esperanza que tenemos nosotros. Mire, en los asuntos espirituales, hermano, no hay términos medios. Por ejemplo, veamos en Mateo 5:37. Y esto es importante, hermano, porque muchas veces se empieza a tergiversar la palabra del Señor. Dice en Mateo 5:37, ¿qué dice? Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Nosotros no podemos hablar en términos medios. Para el Señor lo malo es malo y lo que es bueno es bueno. Muchas veces nosotros queremos acomodar o arreglar ciertas situaciones en las cuales no están correctas las cosas. Y el Señor no aprueba. Uno es medio liviano y dice, sí, pero ¿qué le vamos a hacer? Si no creo que sea tan malo. No, para Dios no hay términos medios. El Señor no vino a esta tierra a mejorar nuestro viejo hombre. El Señor no vino a esta tierra a adornar un poquito esta vieja criatura que está muerta en delito y pecado.
sino que Él vino a producir una transformación en nuestro entendimiento. Esta mente que teníamos en el mundo estaba corrompida, hermano. Yo lo digo por mí mismo, porque cuando empecé a llegar a las reuniones de la iglesia de los hermanos, todo me parecía extraño. Todo era diferente a lo que yo conocía, incluso habiendo ido a la iglesia católica. A mí lo que más me impactó fue saber de que aquí la palabra del Señor era como una espada de doble filo que penetra y separa los sentimientos del alma, y dice que penetra hasta los tuétanos, porque nos descubre, la palabra del Señor nos descubre completamente. Entonces, nosotros necesitamos poder ser transformados en nuestra mente en cómo veníamos del mundo. Entonces, veamos en Romanos 12:2. Mire lo que dice en Romanos capítulo 12, versículo 2. Romano, ¿tiene? Ya. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bueno, la regeneración o renovación de nuestra mente viene a ser igual que el nuevo nacimiento, cuando nacemos de nuevo, porque tiene que haber un cambio total en cuanto a cómo yo pienso, cómo yo veo las cosas del Señor y cómo veo las cosas del mundo. Hermano, el nacer del agua del Espíritu, el Señor nos empieza a dar esa claridad de cómo enfrentar la vida realmente, cómo ver las cosas que son espirituales y terrenales. Cuando uno viene llegando al Evangelio, el Señor tiene que hacer un trabajo tan grande en nuestra mente para poder ir borrando y limpiando todo lo que uno trae del mundo para que sea nuevamente llenado, pero con lo celestial, con la palabra de Dios. Porque uno cuando viene de afuera viene totalmente ignorante de lo que significa ser un hijo de Dios. Entonces, él dice aquí que no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, no debemos conformarnos a este siglo. ¿Qué significa no conformarse a este siglo, al que estamos viviendo? De decir, sí, así es la vida, no importa. Nosotros no nos podemos agradar ni contaminar con lo que pasa en este mundo, con las cosas que aprueban y con las que desaprueban. Porque ahora lo malo es bueno y lo bueno es malo. No tenemos que nosotros como hijos de Dios conformarnos a las costumbres de este mundo, al sistema del mundo, a las culturas del mundo, al modo de pensar, porque todos están en contra de Dios, en contra de la voluntad de Dios. Aún, hermano, yo sé que a algunos les va a molestar, pero aún las modas. Es notorio cuando un hijo de Dios anda siguiendo todas estas modas del mundo que muchas veces no se ven ni muy bien tampoco, pero para ellos está bien, ¿cierto? Pero el Señor nos advierte de que nosotros no debemos conformarnos a este siglo. Nosotros tenemos que ser un pueblo diferente, el espejo que tiene Dios en esta tierra del reino de los cielos. Nosotros debemos ser ejemplo para las demás personas. ¿Por qué nosotros podríamos caer en los mismos errores de otras familias que no son creyentes? Es muy doloroso saber y escuchar por ahí de que hay problemas familiares dentro de los hijos de Dios, sabiendo que tenemos la palabra de Dios que nos socorre, que tenemos la cruz. Hay que ir a la cruz, perder muchas veces y no seguirle el juego al enemigo. El enemigo lo único que quiere es avergonzarnos y destruir nuestra familia.
Que el Señor nos guarde, hermano, en esto. Que el Señor nos vaya transformando por medio de la renovación de nuestro entendimiento. El Señor quiere que lo que nosotros, nuestra mente, vaya apropiándose de lo celestial, no de lo terrenal. El Señor siempre, cuando era enfrentado con algunos fariseos o con el mismo diablo cuando lo llevó al desierto, el Señor siempre decía, escrito está. ¿Y por qué nosotros no podemos decirlo? A veces cuando uno lo dice, uno dice, pero no te pongáis tan así, pero está escrito. Está escrito esto, está escrito el baby shower, por decir algo. No está escrito. Ya, pero hay cosas que nosotros vamos adaptando y vamos adoptando del mundo. Y se nos van pegando, hermano. Y yo no estoy ajeno a todo esto. Yo estoy hablando desde mí hacia allá. No crean que todos los que estamos aquí al frente somos tan intachables, porque todos tenemos también debilidades. Y por eso que nosotros estamos aquí, para fortalecernos en el espíritu, para alimentar nuestro espíritu con la palabra y poder retomar nuevamente la vida de un verdadero cristiano. Entonces, nosotros como hijos de Dios, hermanos, debemos experimentar este nuevo nacimiento y esta, se podría decir, renovación de nuestra mente, yo creo que todos los días. No podemos relajarnos. Esto es algo constante. Es una lucha, hermano. El ser humano, el creyente, tiene una lucha, una guerra en la mente con respecto a las fuerzas del mundo y a lo que el Señor quiere de nosotros. Todos los días somos bombardeados con muchas cosas, pero que en esto el Señor sea más fuerte, que el Señor gane y que pierda el enemigo. Este es un campo de batalla que es terrible, hermano, y es todos los días. Así que por eso que el Señor quiere que nosotros seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y ahora, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cuál es la respuesta? Es obedeciendo su palabra. Y para obedecer su palabra tenemos que aprenderla. Por eso que tenemos reuniones los viernes, por eso que tenemos reunión acá y se está compartiendo siempre para que aprendamos lo que quiere Dios de nosotros por medio de su palabra. Porque su palabra es fiel y digna de ser recibida por todos. Amén. Ahora, uno de los problemas, hermanos, que tenemos como seres humanos es que muchas veces nuestra fe no está basada en el espíritu, sino en los sentimientos. A veces queremos ser más buenos que Dios. ¿Se acuerdan? Mire, leamos en Mateo 16, 21 lo que le dijo Pedro al Señor. Mire, en Mateo 16, versículo 21. Siempre, muchas veces, la palabra es traspuesta por los sentimientos y nuestra buenura carnal o nuestra buenura humana. Mire lo que dice en el apóstol Pedro. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces, tomando la parte, comenzó a reconvenirle, diciendo, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Entonces Pedro, tomándole aparte, le comenzó a reconvenirle, como decir, mira, Señor, mira, ven para acá. Porque él, después que dijo las cosas, Pedro se preocupó, porque el Señor está diciendo que iba a ir a ser muerto y que no escuchó, parece, esa parte, que iba a resucitar al tercer día. Entonces él se asustó porque lo iban a matar. Entonces él dijo, oye, venga para acá, Señor, un poquito, porque dijo, Señor, ten compasión de ti, que en ninguna manera esto te acontezca. Pero ¿cuál fue la respuesta del Señor?
Pero volviéndose dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Humanamente, la intención de Pedro era buena, ¿cierto? Porque si yo le digo a usted, hermano, yo voy a tener que ir allá al centro y me están esperando porque me van a querer matar, ustedes dirían: no, pues ¿cómo vaya a entrar a la boca de los lobos? Pero era el plan de Dios. Y eso Pedro no lo sabía. Eso ya estaba escrito. Por lo tanto, si hubiese leído la escritura Pedro en Isaías 53, y él sabría de que el que estaba ahí era el Cordero de Dios que tenía que dar la vida por todos nosotros, le habría dicho: Señor, anda, yo sé que es algo necesario para toda la humanidad. Pero él le dijo: no, ¿cómo se te ocurre ir allá? Que tal cosa no te acontezca. Entonces, muchas veces nos juegan malas pasadas nuestros sentimientos. Queremos ser más buenos. Ahora, lo otro, que a veces nos llenamos de quejas. No estamos conformes con nada, juzgamos livianamente a los demás y vemos la paja en el ojo ajeno y no vemos la viga que tenemos en nuestro propio ojo. Es re fácil criticar, hermano. A veces uno mismo cae en ese juego. No critiquemos uno a otro. El Señor quiere que nos amemos y nos soportemos y nos aconsejemos. El Señor quiere más bien que una crítica, un consejo, ¿cierto? Yo le doy gracias a los hermanos que a veces me han aconsejado y lo recibo muy bien. El problema es que cuando uno aconseja, hay alguien que no lo recibe y se enojan. Entonces ahí ya no hay nada más que hacer. Que el Señor nos guarde. Mire, ¿se acuerdan cuando el Señor fue al monte y se transfiguró? Este tema, siguiendo con respecto a la transformación y la renovación de nuestra mente. Mire, leamos en Marcos 9, versículos 2 y 3. Esta es la palabra transformado, la palabra metamorfo, es una palabra griega, la cual describe la metamorfosis, o la misma palabra utilizada para describir la transformación, la transfiguración del Señor. Dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacob y a Juan y los llevó aparte, solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Nosotros podríamos pensar que lo que le pasó al Señor fue algo extraño, algo realmente ajeno a su persona o a su naturaleza. Para nosotros tal vez sí, pero para el Señor no. Por el contrario, esa es la gloria del Señor que ha tenido siempre de la eternidad y por la eternidad. Lo que hizo el Señor es despojarse de su gloria y venir a esta tierra para estar en medio nuestro. Él se humilló hasta lo sumo. Él se despojó de lo más precioso que tenía, que es su naturaleza gloriosa. Porque si Él se hubiese venido tal como era cuando habitaba con su Padre, habríamos caído muertos. Porque Él es santo, 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 3 veces santo. Por lo tanto, esa gloria que se vio en el monte de la transfiguración es una gloria en la cual el Señor habitaba siempre. Esa es su naturaleza. Por eso que Él es glorioso. A veces cantamos aquí: Él es glorioso, hermoso, fuerte, invencible. Jesucristo es el invencible. Él es el gran vencedor. Hermanos, esas vestiduras blancas, dice que se convirtió en unas vestiduras blancas. Mira, siguiendo la lectura en el versículo 3 dice, en el versículo 3 dice: y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador de la tierra los puede hacer tan blancos. Yo creo que al mirarlo habrían dolido hasta los ojos. Porque la blancura, ¿qué significa las vestiduras blancas? Puede ser sinónimo de gloria, de santidad,
de pureza, ¿cierto? Y si nosotros leemos en Apocalipsis 3:5, mire lo que el Señor nos ofrece. Apocalipsis 3:5 dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Imagínense lo que el Señor va a hacer con nosotros cuando lleguemos al reino de los cielos. Dice que nos vestirá de nuevo, nos dará nuevas vestiduras, las vestiduras blancas. Por lo tanto, hermano, nosotros tenemos que caminar en esta tierra como viendo al invisible en su gloria, ¿cierto? Y nosotros, ¿cuál es nuestra esperanza? ¿Por qué nosotros tenemos que mirar más hacia los cielos que hacia la tierra? Porque estamos esperando a nuestro Rey, al Rey y Señor de toda la creación. ¿No así se acuerdan del libro de los jueces? Que decía en todas partes que no había rey, ¿cierto? No había rey. Y cada uno hacía lo que bien le parecía. Nosotros aquí no tenemos un rey visible, pero lo tenemos en los cielos. El pueblo de Israel tenía los escritos que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí. Y estos escritos estaban todas las escrituras, todas las leyes, mandamientos, preceptos y ordenanzas en la cual el pueblo de Israel tenía que caminar, por la cual tenía que conducirse en esta tierra. Pero ellos no lo tomaron en cuenta, se olvidaron y se fueron en pos de otros reyes y otros dioses que no son dioses y cayeron en la idolatría. Hermanos, nosotros como hijos de Dios podríamos de repente caer en algo similar, olvidarnos que tenemos un rey y empezar a mirar, no sé, aquí en esta tierra, a otros dioses y a otras formas de cómo seguir nuestra vida en esta tierra. Pero nosotros tenemos la Escritura. No está el Rey presente, pero la tenemos aquí en la Escritura y nosotros no podemos despegarnos de esto. Este es nuestro parámetro para poder entender la voluntad de Dios. El Señor quiere de que nosotros obedezcamos su palabra, como decía delante, porque aquí tenemos palabra de vida eterna. Este es el camino, la verdad y la vida. Gracias, Señor, porque no nos dejó huérfanos, nos dejó con su Santo Espíritu, que nos lleva a toda verdad y a toda justicia. Entonces, nosotros, para que podamos caminar en esta tierra creyendo en el Señor, nosotros tenemos que poner nuestro enfoque y nuestra mirada en el autor y consumador de nuestra fe. Y tenemos que tenerlo como compañero, como amigo. Por eso que dice en Juan 15:13, mire lo que dice. El Señor nos ama tanto que mira cómo nos dice, que somos sus amigos. Dice en Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que os mando, lo que yo os mando. Yo no os llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigo, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Nosotros hemos ido aprendiendo y conociendo muchas cosas que el Señor nos ha revelado a través de los tiempos. Por lo tanto, si nosotros tenemos este conocimiento y esta capacidad de poder entender en nuestra mente la gloriosa palabra del Señor, entonces el Señor nos llama amigo, porque nosotros caminamos con Él. Hermano, la palabra amigo. Hermano, ¿sabe quién es un amigo? Mire, un amigo es el que está más estrechamente junto a su compañero, más que un hermano. Y dice que lo trata con lealtad y fidelidad y que lo aconseja con amor y con fidelidad para que este compañero, este amigo, le vaya bien. ¿Tienen amigos ustedes?
Un amigo que esté preocupado por ustedes, que lo ayude, que lo socorra, que siempre esté como preocupado y que no lo abandone en tiempos de angustia. Yo tengo un amigo. Aparte del Señor, tengo otro amigo. Y lo estoy mirando, que es Pedrito. La vez que me pasa algo, corre Pedrito y se sube al techo y me ayuda allá donde estamos. Y yo cuando leo esta palabra me acuerdo de esto, de que qué precioso es tener hermanos y amigos. Qué precioso es tener al Señor de amigo, hermano. Porque Él siempre está atento a nuestras necesidades. Bendito sea el Señor. Que el Señor nos guarde, hermano, que el Señor nos socorra, nos aliente, nos afirme y establezca en esta fe tan preciosa que ha puesto en nuestro corazón. Jesucristo es el Señor. Oremos, hermano. Amado Señor, te rogamos que fortalezcas en el Espíritu a cada hermano y hermana que está aquí presente. Con tu santa palabra, que podamos experimentar, Señor, en esencia la renovación de nuestra mente, de nuestro entendimiento, Señor, y poder entender cuál es la buena voluntad, agradable y perfecta para agradarte a ti, Señor. Que seamos unidos como hermanos, que nos amemos entrañablemente. Señor, gracias porque tú, Señor, nos rescataste, Señor, de una vida tan paupérrima y nos trajiste, Señor, a tu casa. Ahora somos hijos tuyos. Señor, tú nos llamas amigo. Señor, gracias porque nos has amado con amor eterno. Bendito sea el nombre de Jesús. Honor y gloria al que vive por los siglos de los siglos. Jesucristo, tú eres el Señor, tú eres nuestro amado Dios. Nos bendecimos uno a otro y te damos honor y gloria porque vives eternamente y para siempre.